Buenos días. A ver, esperamos 3 minutos, 2 minutos. Esperamos 2 minutos. A ver, prenda su cámara. A ver sus cámaras, chicos. A ver sus cámaras. A ver. Enrique, Condeso, Dayana, Herreras, cámaras. Vázquez, Zurita, Solís, sus cámaras. Muy bien. Iremos comenzando, ¿ya? Esto es el primer tema del segundo bimestre, ¿sí? A ver. Muy bien. A ver. Prácticamente el día de hoy vamos a ver los papas de la Santa Iglesia Católica. Y para hablar de papas, ¿quién fue el primer papa, chicos? Vamos a hablar de sus doctrinas, enseñanzas. ¿Quién fue? Pedro. Pedro, ¿no? Sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no? Desde ese momento Pedro se convirtió en papa de la Santa Iglesia Católica, ¿sí? Muy bien. Hablar de papas, vamos a hablar desde un orden cronológico, ¿no? De acuerdo al anuario pontificio. ¿Qué quiere decir anuario pontificio? Es una de las revistas que mayormente saca el Vaticano. Ya es una revista que saca el Vaticano, ¿sí? Mayormente ahí nos enseñan doctrinas, enseñanzas, ¿no? El número de papas, ¿ya? Bajo el título de escena, a ver, el papa más conocido también es como sumo pontífice, otro nombre que se le da ya, sumo pontífice de Roma. ¿Qué quiere decir sumo pontífice de Roma? Que es obispo de Roma, obispo de Roma, ¿ya? Obispo de Roma, ¿sí? Mayormente el Vaticano es una ciudad pequeña que está dentro de Roma, donde vive el Papa, ¿ya? Mayormente dentro del Vaticano viven obispos, sacerdotes, cardenales, diáconos, monjas, ¿no? Viven, ¿sí? Ya viven. Es una ciudad muy pequeña, es una ciudad muy pequeña. Y tú para que ingreses a esa ciudad, chicos, tienes que tener una autorización del Papa, ¿ya? Y si consigues esa autorización del Papa, chicos, si consigues esa autorización del Papa, prácticamente tú no vas a poder ingresar de acá a un año. No vas a poder ingresar de acá a un año. Es un poco, ¿no? Podrás ingresar el próximo año. Así, algo así se maneja, ¿no? Me lo contaron a mis sacerdotes, amigos que tengo, ¿sí? Que fueron al Vaticano, ¿ya? Muy bien, mayormente dentro de la Iglesia Católica también tenemos antipapas. ¿Quiénes son los antipapas? Son papas que no han sido reconocidos por la Iglesia Católica, que no han sido reconocidos por la Iglesia Católica, ¿ya? El anuario pontificio es complicado que todos los años por la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia Católica y no establece números consecutivos del Papa. La revista del Papa prácticamente no da un detalle así breve cuántos son los papas. Algunos dicen que son 266, 270, pero no hay un aproximado de cuántos han pasado los papas por la historia de la iglesia, por la historia de la iglesia, ¿ya? Muy bien, Benedicto y otros papas, a ver, como León, en el año 2001, en el anuario pontificio, introdujo casi 200 correcciones a las biografías existentes y
de los papas, en torno a fechas especiales de los primeros 2 siglos, lugares de nacimiento. Mayormente esta revista, papal o revista del Vaticano, mayormente sacó biografías, fechas, familias, ¿no? De dónde procedían los papas. ¿De dónde procedían los papas? ¿De dónde venían los papas? ¿De dónde venían los papas? ¿Ya? El término papa quiere decir, chicos, padre, padre. El término papa quiere decir padre, padre, ¿sí? Muy bien. No quiere decir que es padre, no quiere decir que es padre de sangre, sino padre espiritual. ¿Y cuál es la misión del padre espiritual? Al sacerdote también le decimos padre espiritual. La función del padre espiritual es saberte aconsejar por dónde ir, qué camino tú debes tomar, qué camino prácticamente tú debes seguir para tu bien y tu crecimiento espiritual. Para tu bien y tu crecimiento espiritual, ¿sí? En mi caso mío, yo tengo un asesor espiritual, ¿ah? Franciscano. Yo tengo un asesor espiritual franciscano, ¿no? Yo tengo un asesor espiritual y él me aconseja, ¿no? Qué camino tomar, ¿no? Qué trabajo debo conseguir o qué trabajo yo debo velar, ¿no? Te aconseja. Es como un par. Ahora, la decisión, si tú lo tomas o no, es cuestión tuya, no es cuestión tuya, ¿sí? Muy bien, por eso se le llama padre, ¿no? Al papa o también a un sacerdote o cardenal también lo ponen, ¿ya? Se usa en varias iglesias para designar a sus dirigentes, ¿no? Para designar a sus dirigentes, ¿ya? Pero en el español se refiere generalmente al jefe de la Iglesia Católica, al jefe de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es universal, ¿ya? La Iglesia Católica es universal. El Papa tiene otros títulos como Santo Padre. ¿Por qué decimos Santo Padre? Porque prácticamente representa a Jesús en la tierra y Jesús fue santo. Representa también al sucesor de Pedro y Pedro fue santo. Por eso se le llama Santo Padre, Santo Padre. ¿Por qué también más? ¿Por qué también se le dice Santo Padre, chicos? Cuando un papa fallece, la Iglesia Católica, la reunión de cardenales, convoca una reunión extraordinaria, una reunión que no está programada. Todos los cardenales de todos los países asisten. Para escoger al papa, los cardenales hacen 4 horas de oración y 4 horas de ayuno. 4 horas de oración y 4 horas de ayuno. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga sobre ellos y les dé discernimiento quién está apto para ser papa. Y por esa razón también se le llama Santo Padre, porque fue el Espíritu quien reveló la persona que está apto para ser papa, ¿sí? También se le dice sumo pontífice, que es la cabeza máxima de la Iglesia Católica, sumo pontífice. También se le dice vicario de Cristo, porque representa a Cristo acá en la tierra. Representa a Cristo acá en la tierra. Obispo de Roma, porque el Vaticano está dentro de Roma, el Vaticano, ¿ya? Y sucesor de Pedro. Y siervo, el Papa, la función que cumple es siervo para toda la humanidad, siervo de Dios, el siervo que sirve a Dios para toda la humanidad, llevando su palabra, haciendo obras caritativas, siendo solidario, llevando palabras de aliento. Eso es la función del Papa, dando palabras de aliento en medio de crisis, en medio de problemas, en medio de tristezas, de guerra, ¿sí? Muy bien, a ver. En la antigüedad, chicos, también al Papa lo llamaban soberano. ¿Qué entendemos por la palabra soberano, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Qué entendemos? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué quiere decir la palabra soberano? A ver. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Creo que no han desayunado, ¿ah? Muy bien, soberano quiere decir máximo. Sí, máximo. En esos tiempos de Moisés, ¿a quiénes decían soberano? Eran a los faraones.
Y la iglesia tomó esta postura de decir al Papa soberano, ¿no? Si usted ve por ejemplo, las películas de los papas les llaman soberano o Santo Padre también, pero sí, muy bien. Soberano quiere decir máximo, ¿no? Que tiene un alto cargo, que tiene un alto cargo, ¿ya? Muy bien. Hermann von Räuche era mayormente es un teólogo, ¿ya? Un teólogo, se podría decir alemán, ¿ya? Pudo ser el primer historiador en numerar los papas. Él quiso numerar los papas, chicos, cronológicamente, desde Pedro hasta el papa último, ¿sí? Hasta el papa último, ¿ya? Muy bien. Al Papa Cristóbal lo consideran ellos mayormente el antipapa. ¿Por qué? Porque no está dentro de la Iglesia Católica. Cuando yo hablo de Esteban, estoy hablando de Esteban I, ¿ah? Porque Esteban II sí está considerado como papa dentro de la Iglesia Católica, ¿ya? Esteban I no, a Esteban I lo desecharon, lo dijeron, chao, váyate, no te queremos ver, ¿no? Lo echaron prácticamente, ¿ya? A Esteban I. A todos los que no están dentro, considerados papas, son antipapas, ¿ya? Muy bien. Fue considerado un papa legítimo durante largo tiempo, ¿no? El papa electo Esteban fue considerado legítimo en el nombre de Esteban II, dice, ¿no? Hasta 1961, en la que se eliminó de la lista, ¿ves? Se le eliminó de la lista. A pesar de este cambio, algunas listas modernas siguen incluyendo al primer papa Esteban II, al papa Esteban II. Es probable que esto se deba a que estaba basada en la edición de 1903, a su revista que tiene el Papa en la Enciclopedia Católica. Está en el dominio público, ¿no? A lo largo de la historia de la lista del anuario pontificio se refiere a la revista de los papas, que mayormente saca, contiene 264 papas y 266 papados que hubo, ¿ves? De 264 a 266, ¿de ahí cuánto sobra? Todo lo que mayormente han sido eliminados se les considera antipapas, ¿ya? Se debe a que Benedicto accedió en 3 ocasiones al papado, en 3 ocasiones. De este modo, los papas han ejercido el pontificado, dice, ¿no? Durante menos de 1 año y 10. Lo han ejercido durante más de 20 años. ¿No? El papa con el pontificado más largo fue Pío, ¿ya? Quien gobernó la Iglesia Católica por 31 años. Pero también se cree que mayormente Pedro gobernó la Iglesia Católica por muchos años más, porque Pedro fallece a la edad de 85 años, es quemado de 85 años. Pero a mi parecer, eso son lo que dice la historia, el papa que tuvo mayor apogeo en la Iglesia Católica, quien gobernó por varios años, es el Papa Juan Pablo II, ¿ya? Por su edad, porque él fallece a los 93 años, ¿ya? Muy bien. Dentro de la Iglesia Católica, dentro de estos antipapas que no fueron reconocidos, chicos, que no fueron reconocidos, también hubo papas mujeres, ¿ya? ¿Alguien sabe cómo se llamó esa papa mujer que no fue reconocida por la Iglesia Católica? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién dice yo? Le pongo su nota, chicos. A ver, acá estoy. A ver, ¿alguien sabe? Otra vez, profe, otra vez repita, por favor. ¿Cómo se llamó la papa o la papisa mujer que no fue reconocido por la Iglesia Católica? Juana, profesor. Claro, muy bien, señorita Condeso. Condeso Rivera, ¿no? Muy bien, Condeso, ¿ya? Condeso Rivera, ¿sí? Muy bien, la papisa Juana. ¿Han escuchado hablar un poco de la historia de la papisa Juana? ¿Alguien sabe un poco de la historia? A ver. Profe, una pregunta. ¿El papa sí o sí tiene que ser hombre o puede ser mujer también? Mayormente hoy en día piden que el papa sea varón. Que el papa sea varón, Eh, chicos. Sí, el papa. los papas son hombres, pero la pontífice mujer se había hecho pasar por hombre.
Claro, ahí está, exactamente, justamente, lo diste al clavo, lo diste exacto. ¿Quién dijo eso? Apellido. Enrique. Tu apellido. Ese es mi apellido. Enrique, ¿qué Enrique eres? El único que hay en el salón, profesor Enrique el Bicho. Tú eres el único, el papacito, el más entonces. ¿No? ¿Qué dirá Condeso Rivera? ¿Verdad, Condeso? Condeso no opina. Ah, muy bien. A ver, muy bien. La papisa Juana, chicos, como lo dijo su compañera, se hizo pasar por varón, ¿ya? Más conocido fue como el Papa Felipe. El Papa Felipe no registra la Iglesia Católica. Y a pesar de los años, la Iglesia se cortó el pelo, todo, se hizo pasar tipo hombre, pero al final era una mujer quien estaba gobernando la Iglesia Católica y pasó a ser como la papisa Juana, su nombre bautizado. Es por esa circunstancia que la Iglesia Católica no lo reconoce y lo saca de la lista de los papas, lo saca de la lista de los papas. Si ustedes desean leer esto de la papisa Juana, lo pueden encontrar en la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia. Ahí está su biografía de ella, también su biografía de la papisa Juana, en la historia de la iglesia católica, ¿sí? Lo pueden conseguir el libro a frente de la casa de los jóvenes. Hay una librería católica, ¿sí? Ahí también lo pueden conseguir ese libro, ¿ya? Yo lo compré ahí. Muy bien. Seguimos. A ver. Muy bien. ¿Sí? A ver, seguimos. Muy bien, seguimos. Benedicto XVI. ¿Cómo se llamó su verdadero nombre de Benedicto XVI, chicos? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cómo se llamó? ¿Cuál era el nombre originario de Benedicto XVI? Benedicto XVI es el Papa renunciante, ¿ah? El Papa antes del Papa Francisco, que hasta el día de hoy sigue vivo. Vive en la Casa Santa Marta de Italia, ¿sí? El verdadero nombre del Papa Benedicto XVI es Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger. ¿De qué país? Era alemán. Era alemán. Muy bien. Joseph Ratzinger era cardenal y era el brazo derecho ¿de qué papa? ¿Alguien sabe? ¿De qué papa era el brazo derecho? ¿Cómo se llamaba el papa peregrino? ¿Alguien sabe? Pío, No era Pío, ¿ah? ¿Cómo se llamaba el papa peregrino? Peregrino, mi buen. ¿Cómo se A ver, el Papa Peregrino, el Papa más carismático que ha tenido la Iglesia Católica, el más bonachón, que sufría de Parkinson. Juan Pablo II. Claro, muy bien. El Papa Juan Pablo II. Benedicto XVI, más conocido como Joseph Ratzinger, era el brazo derecho de Juan Pablo II. De Juan Pablo II. Y él asume el pontificado después de la muerte de Juan Pablo II. Pero estuvo muy poco tiempo por problemas de salud, ¿ya? Él venía de una familia muy modesta, muy acomodada, muy sencilla y muy creyente en Dios. Él tiene su hermano gemelo, que también es sacerdote y falleció el año pasado. Su hermano sacerdote, igualito a él, ¿ya? Muy bien, muy bien. También mayormente en el Concilio Vaticano II fue el primer papa en 700 años que renunció por motivos de salud. Durante su mandato como sumo pontífice, siguió la labor de predecesor, dice, ¿no? Poner especial énfasis a la purificación de la iglesia, al cuidado de la iglesia, ¿ya? Al cuidado de la iglesia. Su pontificado se caracterizó por una serie de escándalos. Hubo una serie de escándalos, chicos, durante su pontificado. ¿Por qué? ¿Por qué hubo escándalos? Porque mayormente
yo no voy a tapar a la iglesia, no con un dedo, prácticamente para nada. La iglesia cometió barbaridad, cometió crímenes, cometió abortos. La iglesia cometió asesinatos, chicos, en, en los tiempos de la historia. Por ejemplo, a ver, mayormente, si tú vas a la Santa Inquisición en Lima, ¿qué te cuentan los que guían? Todo esto, lo que ellos mataban, torturaban, era por órdenes de la iglesia. Eran por órdenes de la iglesia. Ahora, si tú vas a las catacumbas de acá de Huánuco, tú entras a la catacumba de la catedral, a la catacumba de San Francisco, a la catacumba de la Inmaculada, a la catacumba de Juana Moreno, del colegio Juana Moreno. Vas a ver huesos, chicos. Y un día, la iglesia no lo quiere revelar. Yo les digo, sí, yo les revelo, porque prácticamente, no, ustedes, estoy, no, como su docente de ustedes, los sacerdotes violaban a las monjas. En esos tiempos, violaban a las monjas. Y los niños que veían eran asesinados por los propios sacerdotes. A ver, ¿quién está escribiendo, papá? Muy bien, sí, ya sé esa historia, ¿sí? ¿Y qué pasa, chicos? El Papa, al enterarse de todo eso, el Papa Benedicto, que se habían cometido barbaridades de crímenes durante la historia de la iglesia, pidió perdón. Pidió perdón por todos los sacerdotes del mundo. Pidió perdón prácticamente por todas las cosas que se hacían. La iglesia hoy en día tiene un gran poder, más que Estados Unidos, ¿ah? Es uno de los más multimillonarios que existen, ¿no? La iglesia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La iglesia, el Papa en esos tiempos tapaba todas las barbaridades que hacían sus propios hermanos, los sacerdotes. Y cuando hubo el pontificado de Benedicto XVI, todas estas noticias saltaron, ¿no? Por montón. Le bombardearon al Papa Benedicto, ¿y qué hacer? En plena plaza pública, en plena audiencia, sale a pedir perdón por todo lo que se había cometido en la historia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, ¿sí? Que hasta el día de hoy siguen algunos casos, ¿no? Muy bien, por los errores, ¿ya? El apogeo de la institución llegó a León I Magno, ¿no? Que también llegó a ser papa, a quien los historiadores consideran el papa, el primer gran papa, ¿ya? Porque imprimió a la iglesia un carácter disciplinario y doctrinal. Con este papa, chicos, León I Magno, él quiso que la iglesia esté muy cerca al pueblo, que esté muy cerca a los creyentes, a los cristianos. ¿Por qué? Porque mayormente imprimió así en hojas para que la gente esté al tanto todo lo que hace de la Iglesia Católica y fundamentalmente sepa su doctrina, sepa defender su fe, ¿sí? En ese año, chicos, en el año de 452 hubo un saqueo. Querían saquear prácticamente el Vaticano. ¿Y qué hace el Papa León Magno? Sale a las afueras de la plaza pública de San Pedro y habla con el líder de los saqueadores y le convence que por favor se retiren y que no saqueen Roma. Y hicieron caso y se retiraron, ¿ya? Otro pontífice de la antigüedad que dejó huella fue Gregorio I Magno, que convirtió varios pueblos y reorganizó la liturgia de la iglesia, reorganizó. En esos tiempos, chicos, mayormente cuando tú ibas a misa, el sacerdote daba la espalda al pueblo. Pero ¿qué dijo Gregorio I Magno? No, esto no puede ser, esto basta. El sacerdote tiene que mirar
o dar la cara al pueblo. Tiene que dar. Y desde ahí cambió prácticamente toda la liturgia de la Santa Iglesia Católica. Toda la liturgia de la Santa Iglesia Católica. Este papa venía de una familia muy adinerada. ¿Qué hizo? Agarró la fortuna de sus padres, todo, y se lo empezó a regalar a las personas pobres y de bajos recursos. Este papa, Gregorio Magno, ¿sí? Muy bien, seguimos. A ver, Juan Pablo II, su verdadero nombre era Karol Wojtyła. ¿De qué nacionalidad era el Papa Juan Pablo II? ¿Alguien sabe? ¿De qué nacionalidad? A ver, hablen chicos, ¿ah? Hablen sin miedo, sin miedo. A ver, ¿argentino? No era argentino, ¿ah? Se confundió con el Papa Francisco. A ver, ¿de qué nacionalidad era? ¿Alguien lo sabe? A ver, 2 segundos para que hablen. A Era ver. de Polonia. Claro, muy bien. ¿Quién dijo eso? Sánchez Orizano. Muy bien, Sánchez Orizano, ¿ya? Muy bien, Sánchez. El Papa prácticamente era polaco, de Polonia, ¿ya? Era de Polonia. A este Papa se le conoció por ser Papa peregrino. ¿Por qué Papa peregrino? Porque viajaba por todo el mundo. Viajaba por todos los confines de la tierra. Este Papa, cuando entró en el convento, vivió el comunismo. Vivió el tiempo de nazis. ¿Quiénes eran los nazis? Que mayormente habían matado a millones de judíos a morir en las cámaras de gas, ¿no? En la cámara de gas. ¿Por quién estaba gobernado mayormente? Por Hitler. Por Hitler. En esos tiempos, chicos, el comunismo ya se extendió por todo el continente europeo. Por todo el continente europeo. Y Karol Wojtyła ya había entrado al convento y se puso y fue la voz de los necesitados. La voz de los necesitados. Defendía prácticamente. ¿Qué hacían los comunistas? ¿Qué hacían los nazis? Si tú no estabas de acuerdo con sus ideas, ellos entraban a la fuerza a tu casa, al convento, y te sacaban y te mataban. Y no pasaba nada. Entonces, Karol Wojtyła fue prácticamente la voz de los necesitados en esos tiempos. La voz, los nazis y el comunismo le tenían odio a Karol Wojtyła, le tenían odio. Definitivamente no lo podían ver ni en pintura, no lo podían ver en pintura, ¿sí? Muy bien, en el año de 1981 fue herido, ¿no? Por una bala. El mismo comunismo lo manda a matar al Papa Juan Pablo II. Fue un 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima. Fiesta de la Virgen de Fátima. ¿Sí? Muy bien. Pero chicos, este milagro de estar vivo, el Papa Juan Pablo II, se lo atribuye ¿a quién? A la Virgen de Fátima. A la Virgen de Fátima. Si usted ve en Discovery por Semana Santa, a mí me encanta ver los documentales religiosos, ¿no? Pasaron esto, ¿no? Pasaron esto y se le ve una mano clara que desvía la bala, ¿no? Por eso el Papa Juan Pablo II se lo atribuye al milagro de la Virgen de Fátima. ¿Pero qué hace? El Papa no le tuvo rencor, no le tuvo odio, nada. ¿Qué hace? Va y visita a su propio asesino. Y le confiesa, y le perdona, ¿sí? Ahí nos está enseñando el Papa Juan Pablo II el amor misericordioso de Dios, ¿sí? El perdón de Dios hacia sus hermanos, aunque haya cometido el peor error, la piedad que tiene con la otra persona, ¿no? En caso de nosotros, ¿cómo actuaríamos? Ese desgraciado, ese tal por cual, ¿no? Que se vaya, que se pudre en la cárcel, ¿no? Pero el Papa no actúa así. El Papa prácticamente participó como verdadero hijo de Dios. ¿Tuviste este error?
Bien, yo te perdono. Si Jesús perdonó a los que estaban, a los que le mandaron a crucificar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ves? El Papa, ¿sí? Oye, este Papa Juan Pablo II, chicos, este Papa Juan Pablo II mayormente fue el que impulsó la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué quiere decir la Jornada Mundial de la Juventud? Es una reunión de jóvenes que participan, jóvenes de todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud el próximo año se va a llevar en Polonia, en lo cual va a asistir el Papa Francisco. El 2014 fue acá en Brasil. Asisten todos los jóvenes de acá de Huánuco, asisten de varias iglesias, ¿ah? Hacen actividades, polladas, etc. De acá de Huánuco asisten varios, ¿ah? Van como representando al Perú con sus buzos de Perú, con su bandera, todo, ¿sí? Sí, acá de Huánuco mayormente asisten con la bandera huanuqueña, ¿no? Se mandan a hacer los buzos huanuqueños, asisten de todo el mundo, ¿sí? Este Papa fue el que impulsó la Jornada Mundial de los Jóvenes. Con él inició y hasta el día de hoy sigue. Se lleva a cabo mayormente la Jornada Mundial de los Jóvenes cada 4 años. Cada 4 años. El Papa es el obispo de Roma, eso lo sabemos, considerado vicario de Jesucristo y sucesor de Pedro, ¿no? Se le suele llamar también sumo pontífice, ¿no? De la Iglesia Universal y jefe espiritual de la Iglesia Católica. Jefe espiritual, ¿ah? Muy bien. Al ser considerado jefe supremo de la Iglesia, el Papa desempeña las mismas funciones de cualquier obispo y de cualquier cardenal. Muy bien. También el Papa otorga, chicos, que se perdonen los pecados. Puede ser en cualquier iglesia. Puede ser en cualquier iglesia. Por ejemplo, por ejemplo, el 3 de agosto. El 3 de agosto, a nivel mundial, se celebra el Día de la Porciúncula. ¿Qué es Porciúncula? Es una fiesta franciscana. Ahora vamos a la historia de la Porciúncula. Cuando San Francisco de Asís visita la capilla de San Damián, en Asís, en Italia, Jesucristo le habla y Jesucristo le dice, Francisco, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Francisco le dice, ¿no? Toda persona que venga el 3 de agosto a esta capilla, que le queden perdonados todos sus pecados. Y Jesús le dice, Francisco, te lo voy a conceder. Te lo voy a conceder. Muy bien. Ahora el Papa, ¿qué dice? Toda persona, el 3 de agosto, que visita el 3 de agosto, se confiese, escuche una misa en una iglesia franciscana, le quedarán perdonados todos sus pecados. Le quedarán perdonados todos sus pecados. Si tú mueres ese día, con zapato y todo, te vas derechito al cielo. Te vas derechito al cielo. ¿Sí? Eso mayormente, el Papa es el que mayormente mandó para todas las iglesias franciscanas en todo el mundo, ¿sí? Para todas las iglesias franciscanas en todo el mundo. A ver, muy bien. A ver, ¿sí? Seguimos, a ver. Ese día, el 3 de agosto, el Papa ordena cardenales, obispos, etcétera, mayormente en el Vaticano, ¿sí? Muy bien. Juan Pablo I. Juan Pablo I, su verdadero nombre se llamó Albino Luciani, patriarca de Venecia. Venecia queda en Italia, la ciudad agua. ¿Por qué le dicen ciudad agua? Porque las casas están flotando sobre el agua. Toda la ciudad está flotando sobre el agua. Las personas salen o se movilizan a través de barcos por Venecia, la ciudad del agua, ¿sí? Tuvo uno de los papados más cortos porque solamente gobernó la Iglesia Católica por 33 días. Por 33 días, ¿ya?
una enfermedad lo aquejaba desde la adolescencia, una enfermedad lo aquejaba desde la adolescencia que prácticamente lo llevó a la muerte, ¿ya? San Julio primero, a ver, gracias a San Julio primero, chicos, podemos vivir la Navidad. Él fue el que propuso que todos los cristianos vivan la Navidad, que todos los cristianos vivan la Navidad. ¿Qué dijo San Julio primero? La fecha de Jesús, el nacimiento de Jesús, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Lo vamos a poner semanas antes de la bajada de Reyes. Lo vamos a poner semana antes de la bajada de Reyes. San Julio decía así, lo vamos a poner semana antes de la bajada de Reyes. Muy bien. Gracias a San Julio, celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Gracias a San Julio, tú puedes comer tu pavo. Gracias a San Julio, puedes comer tu lechón, tu panetón, tu chocolate, ¿no? El 25 de diciembre, ¿ya? Fue él quien propuso que la Navidad y el nacimiento de Jesús se celebre cada 25 de diciembre de todos los años. San Julio, ¿ya? Muy bien. Se le considera el fundador del archivo de la Santa Sede porque ordenó la conservación de los documentos. Él quiso que se conserven todos los documentos intactos, tal como están. Tal como están. ¿Sí? Dentro de su biblioteca, dentro de sus archivadores, ¿ya? Se le considera. Sí se le considera, ¿ya? Muy bien. A ver. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, hable. A ver, a ver, chicos. A ver, ¿se entiende? Sí. Sí, profe. Muy bien, Pablo. A ver, Pablo Giovanni Battista Montini, de origen italiano. Brazo derecho del Papa Pío, ¿ah? Brazo derecho del Papa Pío. Fue elegido en pleno Concilio Vaticano II, ¿ya? Criticado por su encíclica Una Vitae, ¿no? A ver, sí, en el año de 1968, que decía no a la anticoncepción. ¿Qué entiendes por anticoncepción, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A ver. Al aborto, profesor. Al aborto, a la anticoncepción, al aborto, ¿ya? Mayormente, la iglesia se opone también a los anticonceptivos, ¿ah? Se opone, todo eso está metido dentro de este tema. Hablar de ese tema es muy complejo, muy complejo. La gente de aquellos tiempos le decían, este papa es traumado, este papa no está bien de la cabeza. ¿Sí? Vivimos en un mundo muy liberalista, en un mundo muy materialista, ¿no? Y este papa iba en contra de la corriente, ¿sí? Que hasta el día de hoy la Iglesia Católica sigue defendiendo, no a los anticonceptivos, ¿no? El niño desde el primer momento que nace tiene derecho a la vida, ¿sí? ¿Sí? No al aborto, ¿ya? Fue mal interpretado a menudo durante el final de su pontificado, ¿ya? También tenemos a Juan, ¿no? A Juan Angelo Roncalli, también de origen italiano, ¿ya? De origen humilde, su familia fue sencilla y fue pobre, ¿ya? Se convirtió en el hombre de la apertura de la iglesia del mundo. Él prácticamente es uno de los papas que extendió la iglesia a nivel mundial. A nivel mundial. Fue un papa que no se quedó ahí. Fue un papa que no se quedó prácticamente solamente en el Vaticano. La gente necesita conocer a Dios a todo el mundo. Hay que ir, hay que ser partícipes, hay que vivir. Él decía eso. Hay que estar más cerca de la gente. El Papa Juan, ¿ya? Muy bien. En el año 1962 publicó la famosa encíclica. ¿Qué quiere decir encíclica? Cartas. Cartas que saca el Papa dirigido a toda la feligresía, a todas las personas, ¿ya? Poco antes de su muerte en Italia se le llamó el Papa Bueno,
¿Por qué se le llamó el Papa Bueno? Era el Papa bonachón, por su buen carácter, por su buen carácter. Igual que el Papa Francisco. El Papa Francisco también es conocido como el Papa Bueno, el Papa bonachón, el Papa alegre, el Papa simpático, que cae bien a todo el mundo, que cae bien a todo el mundo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Benedicto, ¿no? Y otro, a ver, más conocido como Giacomo de ella, ¿no? De origen italiano, de una familia aristocrática de clase alta, ¿ya? Era de origen genovés, Génova queda en Italia. Se centró en aplacar una violencia de crisis modernista. En esos tiempos, el mundo atravesaba una crisis económicamente. Y este papa daba alientos de vida, sí, alientos de vida, ¿ya? Este papa fue el que canonizó a Juana de Arco. Juana de Arco era una guerrera francesa, no una guerrera francesa, que tenía a su dominio un ejército, que iba a la guerra. ¿Qué decía Juana de Arco? Ganaremos esta guerra en nombre de Jesucristo, ganaremos esta guerra en nombre de Dios, ¿no? Dios será nuestro capitán, decía Juana de Arco, ¿ya? Este papa lo canonizó a Juana de Arco, lo canonizó, ¿ya? Lo canonizó, ¿sí? Muy bien, al Papa Pío también, Giuseppe Sarto Melchior, ¿no? De origen italiano, ¿ya? De origen italiano, ¿ya? Se caracterizó por tener gran piedad contra las personas y contra las personas menos necesitadas, ¿ya? Cuando él predicaba el evangelio, cuando él predicaba prácticamente el amor de Dios, lo hacía en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que toda la gente pueda entender y que toda la gente pueda comprender. Él lo hacía eso, ¿ya? Él lo hacía eso, ¿sí? Muy bien. También tenemos a Leo, ¿no? Giochino Piesi, también de origen italiano, ¿ya? Era un papa muy refinado, humanista y sobre todo poético. Le gustaba escribir poesías, ¿ya? Fue conocido por la encíclica social de Rerum Novarum, ¿no? En donde se refiere especialmente a la situación de los... Este papa, chicos, defendía mucho a los derechos humanos, defendía mucho a los trabajadores, no estaba de acuerdo con la esclavitud. Él decía, toda persona debe trabajar dignamente, toda persona debe trabajar prácticamente libremente, toda persona debe trabajar de acuerdo a sus horarios, no se le puede esclavizar para nada, no se le puede esclavizar para nada, ¿ya? Muy bien, él buscaba la lucha de clases. ¿Qué quiere decir lucha de clases? Tanto ricos como pobres, todos deben trabajar igual. Todos deben trabajar igual. Ya, todos deben trabajar igual, ¿sí? Muy bien, acá puse los últimos papas, ¿no? Tenemos al Papa Angelo Roncalli, Giovanni Battista, Albino Luciani, Karol Wojtyła, José Razzi. José Razzi sigue siendo papa, chicos, ¿ah? A pesar de su renuncia, sigue siendo papa. Se le conoce como el Papa emérito. ¿Por qué? Porque sigue siendo papa, aunque ya prácticamente no cumple las funciones papales. Las funciones papales. Hoy en día, el Papa José Razzi vive en la Casa Santa Marta, en Italia, ¿ya? Que está a 2 horas de Italia, a 2 horas. Esa casa mayormente está resguardado, ahí viven religiosas, monjitas. Y el Papa Benedicto ahí se fue a vivir porque es una casa que mayormente está alejado de la ciudad, de la bulla, ¿sí? Y él quiere encontrar su paz espiritual, ¿sí? Su paz espiritual. Y el último papa mayormente es el Papa Francisco, ¿no? De origen alemán, de argentino, ¿sí? De origen argentino, ¿ya? De origen argentino, ¿sí? El amor no debe nacer en la arena de los sentimientos, como en las parejas, los enamorados, ¿no? Si nosotros sembramos amor, por ejemplo, los enamorados siembran amor solamente en los sentimientos. Esos sentimientos, chicos, de acá a 3, 4 años se esfuman, se van. Comienzan las peleas, comienzan los divorcios, comienzan las, ¿no? Se comienzan a separar. El amor debe estar fundamentado en Dios, debe estar en Jesucristo. Por eso dicen los papas, el amor viene de Dios
y vuelve a Dios. Vuelve a Dios, ¿ya? Sale de Dios y vuelve a Dios el amor, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? A ver, ¿se entendió? Sí, profesor. Muy bien, a ver, dime un número, Yusef. Los que están presentes. 9. ¿Ah? 9. 9, 9, a ver, 9. A ver, lo va a hacer. Dirige la oración final, ¿ya? 3. A ver, ¿quién estamos? 3, 6, 7, 8, 9. A ver, López, prende tu audio. López. López. Presente, profe. A ver, prende tu cámara también. Muy bien, López. A ver, dirige la oración final, ¿ya? López. Ok. A ver, nos Padre ponemos en nuestro actitud que de estás, oración. A ver, comienza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofendes. Nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se llegó a entender el día de hoy? ¿Alguna duda? A ver, ¿alguna duda? A ver, hable. Yusef está con una cara de asustado, ¿ah? ¿Qué pasa, Yusef? A ver, hablen, chicos. A ver, chicos, antes de retirarnos, a partir del lunes voy a volver a dejar tareas. Esta semana sí no tuve un poco de tiempo prácticamente, porque hasta el día domingo nos han dado tiempo para entregar registros. Estoy sacando las notas. Sí, estoy sacando las notas, ¿ya? Sí, y a partir del día lunes ya podrán ver sus notas, o a partir del día martes ya podrán ver sus notas, ¿sí? Porque a partir del día lunes van a subir todos los profesores sus notas a la plataforma, sí, igual que el año pasado, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? Muy bien, chicos, me despido. Que Dios y nuestra Santísima Virgen María los bendigan y los acompañen a todos ustedes, ¿sí? Nos vemos, chicos. Cuídense. Profe, cuídese.